Hola a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo este videito con el tema de las estrategias de supervivencia. Y no solo voy a compartirles un poco sobre cómo las adquirimos y cómo las interiorizamos para entender cierta realidad y pues tener cierta vida, sino que también les quiero compartir un poco mis perspectivas sobre lo que yo observo al momento de hacer una sesión confrontativa. Y bueno, como introducción sería todo y comenzamos. Y bueno, como les había comentado, voy a hablar sobre las estrategias de supervivencia. Tomaré como ejemplo la estrategia de supervivencia, que es la autoexigencia o sobreexigencia. Bueno, vamos a poner a María, quien en su infancia aprendió que ella no era suficiente a través de la desaprobación, del rechazo, de las humillaciones. María constantemente, su diálogo interno es que no es suficiente, nada de lo que hace, nada de lo que consigue le parece suficiente, siempre se trata como si no pudiera conseguir las cosas que ella quiere. Y bueno, ella entendió esa realidad y la vive como si de verdad pues fuera real, vaya. María tiene una hija llamada, le vamos a poner Paulina. María, quien no puede reconocerse más allá de las etiquetas y la educación que le dio pues su familia nuclear, su papá y su mamá, quien entiende una realidad en donde nada es suficiente, nada le parece suficiente, ni ella se siente suficiente, pues entonces a través de la desaprobación, del rechazo y las humillaciones, le muestra a Paulina simplemente cómo se trata a ella misma. Entonces, si María cree que es una tonta, que es incapaz, que es una inútil, que no es suficiente, ella, a través de cómo va creciendo Paulina y las cosas que Paulina tendría que ir haciendo a medida que va creciendo, pues María va a proyectar en Paulina la forma en la que ella se trata, las cosas que cree de ella misma, la realidad que ella entendió cuando era niña. Y bueno, de niños pues tomamos muy personal lo que nuestros padres nos dicen, lo que nuestros padres hacen, lo que nuestros padres creen de nosotros. Y Paulina termina entendiendo a través de la desaprobación de su madre, del rechazo de su madre y de las humillaciones de su madre, que ella no es suficiente. Y bueno, esto ya queda transmitido a otra generación. La insuficiencia y la autoexigencia para poder compensar lo que ella cree que ella es, a través de las etiquetas de su madre y de lo que su madre le ha enseñado como que es una realidad. ¿Vale? Y nuevamente Paulina tiene una hija y Paulina le transmite a través del trato, de la desaprobación, del rechazo, de las humillaciones. Simplemente le enseña a su hija, la que pondremos Julia, la forma en la que se trata a ella misma, porque es lo único que conoce, es la realidad para ella. Julia nuevamente lo toma personal, con la desaprobación de su madre, el rechazo y las humillaciones. Julia cree que de verdad el problema es ella y que para conseguir la aprobación de su madre, entonces tiene que hacerse responsable de sus expectativas. ¿Hasta aquí vamos bien? Y bueno, Julia entiende que ella es insuficiente otra vez. Entiende la realidad que le están enseñando en casa. Utiliza la autoexigencia para poder compensar la insuficiencia que ella siente con ella misma. Y ella entiende que es responsable de las exigencias de su madre.
Pero no importa cuánto Julia se exija y cuánto lo intente y cuánto se desbarate ella misma y se desgaste y se estrese y se angustie por ser suficiente para su madre, nunca va a resolver lo que su madre ve en Julia, porque lo que su madre hace tiene que ver con cómo ella se siente a través de las etiquetas que le dio su madre, a través de hacerse responsable de las exigencias de María. No importa cuánto Julia se desbarate, nunca va a resolver lo que Paulina tiene que resolver con su propia madre para reconocerse ella misma, y una vez que se reconozca ella misma, poder reconocer a su hija y verla tal y como es, y poder entender que ella ya es suficiente, porque Paulina es suficiente y esta realidad nunca pues tuvo sentido. Igual María, imagínense, ella nunca va a poder llenar este vacío, esta realidad que María entendió de insuficiencia, porque esta realidad es sostenida a través de haberse hecho responsable de las exigencias también de sus progenitores. Hay muchas terapias, técnicas, perspectivas en las que creen que la ganancia secundaria de una actitud destructiva o autodestructiva es suficiente para romper la cadena, pero la verdad es que no es así. Si Julia se animara a pedir ayuda y yo le digo, bueno, es que si ella viene, por ejemplo, ¿cómo les explico? Lo interesante es que en esta realidad yo me voy a encontrar trabajos, amigos, parejas y demás, en las que yo pueda seguir ejecutando esta responsabilidad que yo entendí. Entonces yo voy a proyectar mi dinámica familiar en el trabajo y voy a querer hacerme responsable de las expectativas de mis jefes, hacerme responsable de las expectativas de mis amigos, de mis parejas, porque yo no creo ser suficiente siendo solo yo. No sé si me voy dando a explicar hasta aquí. Entonces yo me responsabilizo como una estrategia de tener el control de que algún día ella pueda aceptarme y aprobarme y verme tal y cual soy. Entonces si ella viene porque está muy estresada o desgastada por algún área diferente, porque a veces es muy difícil ver que la situación, pues el nudo real está en las cosas que arrastramos de la infancia. Pero si yo le digo cuál es la ganancia secundaria de su estrategia de supervivencia, yo le haré más peso a su estrategia de supervivencia. Sería una forma en la que yo le diría, oye, es que la necesitas. Entonces esto solo genera que tenga más valor una estrategia de supervivencia destructiva. Y entiéndase por estrategia de supervivencia muchísimas actitudes destructivas y autodestructivas, que puede ser el control, la manipulación, los chantajes, el victimismo, ¿qué más podríamos poner? La autoexigencia, el perfeccionismo. Hay muchísimas cosas que tuvimos que desarrollar para poder adaptarnos a nuestro entorno familiar, ya sea porque nos humillaran o nos golpearan o nos maltrataran. Entonces desarrollamos una estrategia de supervivencia para recibir la menor afectación posible. Pero esto no es suficiente para que la persona pueda entender lo que realmente se está haciendo. Porque yo digo, bueno, es que es mi forma de conseguir la aprobación, es mi forma de conseguir la aceptación, es mi forma de tratar de sentir que soy suficiente ante los demás. Pero si lo que yo hago y lo que le trato de explicar a la persona es que esa persona metida en una pequeña realidad
en la que lo que aprendió ni siquiera tiene nada que ver con ella. Y que al estar sosteniendo esta estrategia de supervivencia, le da la espalda Bueno, para los que... Perdón, mis dibujos, este es el mundo. Mi estrategia de supervivencia solo funciona para adaptarme a mi rol familiar, a mi estructura familiar. Y que afuera, en el mundo, lejos de esta pequeña realidad aprendida, hay un montón de personas, hay un montón de experiencias, hay un montón de situaciones en donde van a poder verme, en donde las personas no tienen las limitaciones de mis progenitores, ni las heridas, ni nada que les impida verme realmente como soy. Que hay un montón de experiencias en donde esta estrategia de supervivencia no es necesaria. Y que afuera de mi realidad puedo tener un montón de ganancias, un montón de abundancia, sin que mi estrategia de supervivencia sea necesaria versus las migajas que consigo a través del desgaste de mi estrategia de supervivencia. Entonces aquí yo tengo otra cosa diferente, porque al final la persona tiene que enfrentar que la forma en la que ha venido viviendo su vida pues no era necesario tanta autodemanda, porque a veces que incluso el nivel de autoexigencia es tan grande que las personas dejan de comer, dejan de dormir por sus actividades laborales, lo llevan a un extremo. Pero esta dinámica solo le va a funcionar para las personas que nunca podrán ver que son suficientes, porque su madre nunca podrá verla, y no porque ella no sea suficiente, sino porque ella cree que no es suficiente y esa es su realidad. Y para que ella se pueda dar cuenta tendría que trabajar su relación con su madre. Y en el momento en que Julia se da cuenta que realmente esta realidad que ella entendía, que todo el sobreesfuerzo que esta realidad requería no era necesario, entonces ella tiene que enfrentar una toma de decisiones. Porque si ella se queda sosteniendo su dinámica, que es un intento de no aceptar, es un intento de nuestro niño interior de no asumir que su madre no va a aceptarlo tal cual es, que sin importar cuánto haga, nunca será suficiente para su madre y que esto no tiene nada que ver con él, pero tendría que afrontar esta realidad. Y que para poder tomar lo que el mundo tiene para él, lo que la conciencia universal tiene afuera de nuestra dinámica familiar, tendría que dejar de insistir y empezar a ir hacia lo que el mundo tiene para él. Por supuesto que de la fase en la que estás sosteniendo la dinámica hasta la fase en la que sostienes otra realidad, en la que sueltas esa dinámica, hay todo un proceso. Porque es un proceso de desconstrucción de toda la realidad que nos enseñaron en nuestra infancia. Y que, por cierto, será muy incómodo.
Una vez que hemos podido destruir esta realidad a nivel mental y hemos asumido todo lo que haber sostenido esa realidad, pues las consecuencias que tuvo haber sostenido esa realidad y que ni siquiera era necesario que haya una depuración emocional de todo aquello de lo que empezamos a ser conscientes, entonces hasta el final podremos experimentar ya en el plano físico una nueva realidad que yo he estado preparando dentro de mí. En donde yo soy mi prioridad y no lo que los demás esperan de mí. Por supuesto que una vez que llegas a este punto, hay otro proceso al que yo le llamo la adaptación, en donde necesitamos tiempo para normalizar una realidad diferente. Muchas veces me preguntan que qué es la sesión de confrontación. Y bueno, en pocas palabras, es ayudarle a entender a la persona desde la pequeña realidad en la que vive, lo inútil e innecesario que es el sobreesfuerzo de sostener esa realidad. Por supuesto que es un proceso bastante incómodo porque la persona tiene que enfrentar las verdades más altas de ella misma y soltar a la familia para que ellos sean libres de seguir viviendo su proceso como ellos lo necesiten y tú tengas la libertad de empezar a direccionarte hacia lo que realmente te corresponde. Pues es todo un proceso y es todo un reto y es algo en lo que hay que ser prudentes y constantes para poder pasar de una pequeña realidad entendida a la realidad que hay más allá, fuera pues de esa estructura familiar que nos vimos como en la necesidad de aprender para sobrevivir dentro de nuestra familia cuando éramos pequeños. Y nuevamente no quiere decir que nuestros progenitores sean malos, simplemente ellos nos están entregando la realidad que existe para ellos a través de lo que aprendieron de sus propios progenitores. Y pues de esta forma, al cortar y dejarlos ir, les repito, la persona comienza a estructurar realmente hacia buscar su verdadero hogar y pues le da esta libertad a su familia de elegir hacer sanar o no sanar y que esto no le impida encontrar lo que le corresponde allá afuera. Y el proceso de entender una realidad a entender otra, el romper esta pequeña realidad para entrar a esta, pues incluye este periodo de caos interior, mientras salimos de aquí y podemos ver todo lo demás que no habíamos podido ver debido a que es como
que entendemos el mundo a través de un pequeño lente de nuestra experiencia infantil. Pero fuera de nuestra experiencia infantil hay todo un mundo de posibilidades, de personas, de experiencias en las que no nos tenemos que adaptar, ni sobreexigir, ni mutilar partes de nosotros para adaptarnos. Y bueno, esto sería todo para el día de hoy. Después les iré compartiendo más información poco a poquito. Yo no quiero hacer videos tan largos porque después tengo que cortarlos y subir pedazo por pedazo. Entonces también estoy cuidando un poco el tiempo. Pero esto sería mi aporte del día de hoy. Y sin más que decirles, espero que esta información pues les sea de utilidad. Que tengan un excelente día.